todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches, ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, hemos tratado durante las últimas semanas temas que son realmente muy importantes para los ciudadanos en Cancún, porque deben estar enterados de cuál es el estatus de las concesiones que ha otorgado el ayuntamiento y que no son otra cosa sino la abdicación de su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, don Eduardo Galaviz, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola. ¿Nos Silvia, podría hacer favor de hacer una pequeña reseña de la concesión que se refiere a la basura? Y José Luis Toledo, muy buenas tardes. ¿Nos podría también, por favor, hacer un recuento de la concesión del transporte? Porque hoy vamos a tratar el tema de las luminarias. Así es. Como comentabas, las concesiones que tiene el municipio pues, son diversas y habíamos hablado que en cuanto al tema de la concesión de la basura, sigue la misma problemática que se ha estado cuestionando desde hace varias semanas o meses. En primer lugar, el problema de recolección continúa en las calles de la ciudad, el problema de la falta de vigilancia de la concesionaria también. No hay ninguna información de algún dictamen de Ciresol o de la autoridad municipal sobre el cumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión y por consiguiente tampoco hay una definición de qué es lo que se va a hacer con el contrato de concesión. Si se está revisando para revocarlo, si hay oportunidad de ver en algunas cláusulas de incumplimiento que son evidentes porque no tienen los números de unidades que había señalado el contrato, no cumple con las rutas establecidas en el contrato y tampoco si se va a hacer alguna situación jurídica, si ya hay, señalaba yo, actas de incumplimiento que haya hecho Ciresol, pues para dejarlos como una base de un proceso judicial más adelante. En fin, sigue el mismo problema sin que se tomen decisiones, sin que se tome ninguna información sobre la famosa intervención que se autorizó, porque también ya salen a la luz de que a los que han rentado camiones ya se les debe 2 millones de pesos por la renta de esos camiones que no les ha pagado ni la concesionaria ni el municipio, entonces se sigue enredando el problema como una costumbre más de esta administración, de que no se resuelven los problemas, se dejan correr para ver si el tiempo los resuelve. Bien, yo nada más agregaría que algo que sería determinante para cancelar esta concesión tiene que ver con el medio ambiente y con el cuidado y la separación de la basura que no la hacen. Es solamente el daño del medio ambiente. Aquí la propia autoridad podría darlo por cancelado todo porque no hay un camión para orgánicos y otro para inorgánicos, ni se programa la basura correctamente y esto daña la salud de los pobladores de Cancún. Son dos elementos que tienen base jurídica, que pueden ser perfectamente bien discutibles y que cualquier juez diría estas cochinadas no se pueden seguir haciendo. Vamos entonces con el transporte. Sí, y fíjate que en relación a la concesión de transporte, pues no está nada alejada de las otras concesiones, ¿no? En el mal manejo, fíjate que en el tema del municipio el transporte público está concesionado alrededor a 1,072 unidades, de las cuales Turicún es la que porta más camiones con 395, de ahí Autocar 269, Mayacaribe con 280 y Bonfil, que es con el menor número de camiones, con 128. Estas cuatro principales empresas tienen los 1,072 unidades que están concesionados, pero esta concesión
con una periodicidad de 10 años, venció en el 2019 en enero. Entonces recordemos que actualmente se encuentran entrampados en un tema legal y se encuentran operando bajo un amparo en espera de una resolución judicial. Sin embargo, no le podríamos dar una solución, no por la vía legal, sino por la vía del consenso político, si nos sentáramos todos en una mesa, o si nos invitaran a los regidores a esa mesa, que se sienta la presidenta con ellos, a poder plantear unas exigencias que a criterio propio serían camiones inclusivos a personas con discapacidad, con aire acondicionado, unidades dignas, y para empezar que les sirvan los focos de luces en las noches, de una correcta distribución de rutas, a lo mejor con capacidades más grandes de pasajeros, pero entendemos también que todo esto implica una inversión por parte de los concesionarios, quienes no están en condiciones de hacerlas si no cuentan con la garantía de la concesión que no se les ha otorgado porque no nos hemos sentado a dialogar y se está en espera de la resolución judicial, ¿no? Entonces, vemos que no existe una programación para ir depurando estos temas. Vemos un ayuntamiento que, como comentaba en el programa anterior, ya tiene metástasis, se le están juntando los problemas y grandes de estos problemas son por el no observar el correcto cumplimiento de las concesionarias. Entonces, habría la posibilidad de incluso la creación de una comisión que se dedique durante los 3 años a vigilar las concesiones que el ayuntamiento tiene, porque estamos hablando de aproximadamente 6-7 concesiones, ya no es nada más 1 o 2. Y en el tema de transporte, hemos visto con otras administraciones que se les ve como patrocinadores de campañas políticas siempre a los transportistas, y se juega con ellos, se les juega con el título de concesión de un dulcecito, ¿no? De no te lo doy, o luego ya vienes acerca de la campaña, sí te lo doy, pero apórtale a la campaña. Y la verdad es que están a merced los concesionarios de lo que el presidente en turno quiera hacer. Actualmente, te repito, estamos en espera nada más de la resolución judicial, pero los concesionarios están en la voluntad de arreglarlo por la vía política y porque hagamos acuerdos, ¿no? Pero bueno, creo que política es lo que más le falta a esta administración. Bien, pues para cerrar también esta parte de transporte, o bueno, para hacer otro paréntesis, porque pues se cerraría en el momento en el que se solucione, y no creo que sea durante este trienio, o al final de este trienio, que lo logren. Tal vez, tal y como lo está mencionando, bueno, pues se esté retrasando la concesión para que, llegado el momento y con las aspiraciones políticas que pudieran tenerse, entonces financiar la siguiente campaña. Pero déjeme decirle, creo que es el momento también de llamarle la atención al gobierno del estado y decirle que dejen de estar jugando. Han respaldado al gremio taxista, no dejando entrar a Uber, pero siguen permitiendo el funcionamiento de estas camionetas que no tienen ni registradas ni reguladas. Y todas estas concesiones, placas de transportes como los de las camionetas que circulan pues por lo menos 3 o 4 municipios del estado de Quintana Roo, ya debieran estar en orden. Así que hay que decirle al gobierno del estado que a ver también cuándo pone orden en el transporte y supervisa todos esos pagos que se han hecho por supuestos programas y proyectos de movilidad. Han sido carretadas de millones de pesos. Y solamente ellos saben para qué sirven, sobre todo en momentos en los que, fíjese, ni los semáforos funcionan. Imagínese usted el primer mundo que quiere vender Quintana Roo al mundo. Es inexistente. Pero vámonos con las luminarias. Oiga, la luz es importantísima porque independientemente de la necesidad que se tiene de ella, pues es un punto sobre el que se apoya también la seguridad. En la medida en la que no hay luz en algunas zonas, bueno, pues en esa misma medida es en la que se pueden ir a arrojar cadáveres, tirar embolsados, cometer todo tipo de violaciones. Pero no se trata solamente de exigirle al ayuntamiento que haga las gestiones suficientes para extender los servicios de energía eléctrica a todas estas zonas.
sino de las concesiones que ya ha hecho, de la millonada que esto le dejó al señor Remberto Estrada y que, bueno, pues por lógica se mantiene mientras se mantienen estos contratos. ¿Qué nos dicen al respecto, Eduardo, José Luis? Sí, mira, Lilia, volvemos a lo que hemos comentado en programas anteriores, que gran parte de los problemas de las concesiones están heredados de la administración de Remberto Estrada, pero que sin embargo esta administración municipal no tuvo el cuidado de hacer una investigación en su entrega-recepción y por lo tanto también... Una revisión y una evaluación, ¿no, Eduardo? Una evaluación y Claro. por lo tanto se convierte en un cómplice de alguna manera y que en este caso se ratifica en esta administración esta situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la concesión se emite en el trienio de Remberto Estrada, se hace una aprobación para que el Congreso le dé la ampliación del plazo que tiene vigencia esta concesión, que es de 15 años. El Congreso la dictamina, la decreta y se publica en el periódico oficial en enero de 2018. Y en esa concesión, posteriormente, en este año, se hace un dictamen y un acuerdo de cabildo para ampliar el número de luminarias que entran dentro de esta concesión. El contrato original tiene cerca de 52,000 luminarias que estaban dentro de ese contrato de concesión. Pero en un análisis, en un dictamen de que las que estaban todavía funcionando tenían una tecnología que implicaba mayores costos, etcétera, etcétera, y que había que ampliar el número de luminarias en otras 5,000 y cacho para llegar a un total de 59,000 y cacho de luminarias que entrarían en este contrato de concesión. Aquí, en estos contratos se hace la fundamentación de que todo esto va a ser aplicado mediante el pago del famoso derecho de alumbrado público y que por consiguiente, en teoría, a la administración municipal no le debería costar nada, pero nunca hay ninguna información de cuánto se genera por ese derecho de alumbrado, si realmente el municipio le ingresa un dinero en efectivo para hacer este pago, porque siempre hay una compensación de lo que se utiliza en ese alumbrado y siempre queda de ver el municipio en las cuentas, pero no están expresadas y por lo tanto el municipio tiene que estar erogando una cantidad mensual para el pago de esta concesión, que en números finales es cerca de 1 millón de pesos mensuales, lo cual te deja que tienes un pago de 12 millones de pesos al año. Por 15 años son 180 millones de pesos de esta concesión, y si tú haces la división de 180 millones entre 60,000 luminarias, te viene costando cada una como 3 millones de pesos, algo que es totalmente excesivo del costo por mucha tecnología que se pueda tener, pero finalmente va a ser a pagos pequeñitos, a plazos chiquitos, pero finalmente es algo que al municipio le va a estar costando durante muchos años este mantenimiento de esta situación. Esto creo que es una situación que también aquí sí cabría la posibilidad de revisar, porque esta ampliación de número de luminarias tendría que entrar también a una ratificación por parte del Congreso, porque se está ampliando y se está modificando el contrato original, cosa que no se ha dado. Van a decir que fue por la pandemia, van a decir que porque ya entraron los huracanes, pero volvemos a la misma historia. La indolencia y la situación de que los externos pueden hacer lo que sea sin ninguna fijación de responsabilidades de parte del municipio. José Luis. Fíjate que hay algo también para explicar un poco al auditorio cómo se generan
el pago a estas concesionarias. El municipio genera el pago por el alumbrado público y estas empresas vienen y le dicen, te voy a cambiar tus luminarias por una de mejor tecnología que va a generarte un ahorro, porque te va a bajar el consumo eléctrico. Y en base a ese diferenciador o ese ahorro que el municipio tiene, es el que te cobra la empresa que te cambia la tecnología de las luces. Solamente que yo no sé si en 15 años va a seguir siendo óptimo el sistema LED. La tecnología está en constante cambio. Entonces, cuando hablamos de tecnología, es muy delicado dar concesiones a tan largo tiempo, porque no sabemos si esta va a ser la más óptima en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y mientras el municipio ya se encuentra enfrascado con 15 años con esta tecnología. El derecho de alumbrado público lo pueden ustedes encontrar en cualquier recibo de luz que tengan. Van a ver una parte que dice DAP. Ese DAP viene siendo aproximadamente el 5% de tu consumo mensual. Este es el costo que se genera. Bueno, en este caso me trajo un recibo de una vecina, y es el 5% del total mensual de la luz. Existen incluso por ahí temas legales que han dado la razón a los contribuyentes y que han hecho que el municipio regrese el pago que estos han generado. Entonces, existe ahorita una investigación legislativa en carácter de que es inconstitucional que el municipio cobre este 5% toda vez que es una recaudación federal que te hace la CFE, y ahí es donde ganaron algunos hoteles en este caso y el municipio tuvo que devolver dinero. Entonces, estamos hablando que ni siquiera es justo y legal que se esté haciendo estos cobros de derecho de alumbrado público por una posible doble tributación. No se encuentra en la ley de los municipios, en la ley de Hacienda, y bueno, es algo que también da para el análisis, ¿no? Bueno, hay aquí una primera cuestión. Cuando Remberto Estrada firmó con esta empresa lo del cambio de luminarias, etcétera, etcétera, hubo un pago de 400 millones de pesos. ¿Dónde quedaron? Porque el convenio no arrancó de cero y me vas a ir dando y te voy a ir diciendo cuántas luminarias cambio y en el momento, no, se hizo un costo total de 50 y tantas mil cambios, o sea, dándolos por un hecho que iban a cambiar más de 50,000 luminarias. Y entonces eso tenía un costo de arranque de 400 millones de pesos. Y entonces se la pasan de alguna manera reponiendo luminarias, cuando hemos visto que hay cantidad de postes que no tienen el foquito. Son falsos esos números cuando las empresas te dicen, no me des un peso ahorita, pero a veces las plumas y las firmas de los presidentes municipales salen mucho más caras. Por el falso discurso de que las administraciones dicen, es que en este momento no vamos a gastar un peso, pues sí, pero estás endosando los próximos millones de las otras administraciones. Y ahí deberían de también incurrir en faltas. En este caso de las luminarias, el discurso que se dio en 2017, justo cuando se estaba sesionando para aprobar, como bien dice el licenciado Galaviz, en el 2018 sale ya publicado por el Estado, el discurso era ese, que la administración pública no tiene la capacidad financiera para hacer inversiones tan grandes y por eso se concesionan. Pero ya les gustó ese discurso a varias administraciones, porque pues hay veces que sale más caro estas soluciones, y lo único que ve el presidente en turno es, yo no voy a desembolsar un peso, allá el que venga que vea cómo le hace. Y en este hay una situación que es lógica y muy clara. Ninguna de estas empresas estaría peleando una concesión si detrás no hubiese una maletota de dinero de utilidades, ¿verdad? Bueno, ellos ocupan grúas o estos camiones que permiten una escalera para poder hacer sus cambios. Ellos ocupan personal. Bueno, pero además pues reciben una utilidad extraordinaria, porque repito, de otra manera, pues no le entrarían a este tipo de concesiones, ¿verdad? Ni harían inversiones. Entonces, ¿por qué no lo hace el ayuntamiento?
¿Por qué abdica de todas sus responsabilidades con ese pretexto también y ese argumento tan inválido de no engrosar la nómina? Pues que quite los aviadores, que quite los asesores buenos para nada, que quite toda esta gente que no trabaja. Pero todas estas cuestiones que tienen que ver con la basura, con la luz, con todos estos renglones, ellos las pueden cubrir perfectamente, hombre. Pues si las empresas reciben utilidades, ¿por qué el ayuntamiento no se iba a estar generando un ahorro al no tener estas concesiones? Bueno, pues porque otorgar concesiones les permite tener una lana extra que no pasa por la tesorería, ¿verdad? Y que permite incrementar los patrimonios familiares. Sino de qué otra manera lo explicamos, que porque no tienen capacidad. Ah, caray. Pues si no es el presidente municipal el que se va a trepar en la canasta para cambiar el foco. De estas concesiones se pagan mediante la creación de un fideicomiso. Exacto. Entonces ahí todavía tienen más autonomía financiera de cobro. Entonces es el negocio perfecto. Bueno, ahora tenemos este caso de la compañía de luz, que es la que hace el cobro. Vuelvo a decirles, ¿en qué momento, en qué periodo, cuál alcalde ha tenido la honestidad o se ha preocupado por decir, a ver, de este 5% que se está cobrando a cada usuario, fíjense ustedes, a cada usuario se recolectó X cantidad? Y con el contrato y la concesión que dimos para el ahorro en el consumo del alumbrado público, pues tuvimos un excedente a favor de tanto. No se sabe absolutamente nada. O sea, es el negocio redondote. Y si tomamos en cuenta que se descubrió que había quienes en algunas zonas estaban haciendo cobros de manera directa, el asunto está peor, muchísimo peor. Y bueno, y vemos que puede el personal completo del Cabildo hablar de honestidad. Me parece que estamos rodeados de gente totalmente deshonesta. Porque algunos no querrá decir que se estén embolsando dinero, no. La deshonestidad también es no cumplir con el trabajo. La deshonestidad también es estar cobrando un sueldo que no se merece. La deshonestidad es estar al frente de una responsabilidad para la cual no se tiene preparación ni capacidad, ni se busca también la asesoría para poder cumplirla. Esas también son acciones deshonestas. Y la señora presidenta municipal es una mujer deshonesta bajo estos renglones. Ni ha tenido la capacidad, ni se ha preocupado por aprender, ni ha enfrentado cada una de sus responsabilidades debidamente. Así es. Sí, no hay experiencia en muchas de las personas que están dedicadas a esto, pero como bien mencionas, y ya lo hemos citado, no hay ninguna información de saber trimestralmente, anualmente, cuánto le entrega la CFE al municipio o cómo está ese mecanismo de compensación de que yo cobré 5% de tantos usuarios, que significa tantos millones de pesos al año, y tú el consumo de las luminarias bajo este conteo que tenemos representa tanto. No la hay esa información y tampoco hay la información que lo que señala el regidor del fideicomiso que esté avalando o operando esta situación, ¿no? También en el contrato, en el decreto, hay una serie de transitorios que tampoco se han cumplido. Por ejemplo, el que informara a la legislatura sobre la operación, cómo iba funcionando durante los primeros años de funcionamiento de esta concesión, pues para saber si efectivamente había sido una buena decisión otorgarla. Y también señala en un transitorio que debe haber una vigilancia por parte de un cuerpo colegiado técnico con participación de ciudadanos
para revisar si la eficiencia técnica es correcta, porque como bien señala el regidor, a lo mejor el cambio de una tecnología por otra tecnología ya no es lo correcto, y a lo mejor tenemos ahorita el uso de otro tipo de elementos, y que entonces técnicamente haga obsoleta la decisión que se tomó. Entonces, todo esto no se está cumpliendo, no hay una vigilancia para el cumplimiento de estas cláusulas de este contrato y de los otros, como hemos señalado en el caso de la basura. ¿Me permiten ustedes que vayamos a un corte y enseguida volvemos? Estado de los estados. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bien, me parece que en este asunto de las luminarias, oigan, hay mucha oscuridad, demasiada. Y hay una cadena de situaciones que son verdaderamente reprochables. Miren ustedes, hay cientos, si no es que miles, de ciudadanos inconformes por el cobro de las tarifas de energía eléctrica. Hay a quienes les han llegado recibos de 10,000, 15,000, 25,000 pesos. Y en esos recibos ya va ese 5%. O sea, si de por sí usted dice, bueno, ¿en qué momento pude haber consumido kilowatts que me lleven a una diferencia de pagar 3,000 pesos a pagar 10,000? Bueno, pues con los 3,000 pesos usted pagaba ese 5%, son 5 por 3, 15, 150 pesos, pero le llega de 10,000. El 5% ya no fue lo mismo, ¿eh? Entonces, todas estas discrepancias tampoco han llevado al ayuntamiento a que exija que en el caso de que la comisión esté cobrando de más, pues se cancele ese 5%, hasta en tanto no aclaren qué pasó con el recibo de la gente, ¿verdad? Porque hemos visto la complicidad abierta, plena, completa de la Profeco y el respaldo que la Profeco le ha brindado a la Comisión Federal de Electricidad al grado de permitirle tener un área dentro de sus instalaciones para negociar con pagos chiquitos los cobros excesivos de luz. Pero tampoco la presidencia municipal, después de ver que son miles los que están, bueno, en alguna ocasión en uno de los programas de la televisora propiedad del difunto don Eduardo Toledo, pues se llenaron las gradas, ¿no? Y la gente iba con sus recibos y además quienes los estaban liderando llevaron decenas para entrevistar al superintendente, al cual el anterior y el anterior y el actual, pues no les puede uno cambiar el chip de que eso es lo que consume y ahora se amoló. Y el presidente municipal nunca se preocupa por ir a hacer una gestión.
por ir a decirle al señor Bartlett y decirle, inclusive pedirle al gobernador, oiga, vamos juntos si quiere, pero pues no pueden seguir cobrándole a nuestra gente lo que está pasando. Nosotros no tenemos quien nos represente. Y la autoridad municipal y la autoridad estatal no solamente tienen la responsabilidad de cumplir con sus funciones, sino que nos representan. Tendrían que ser los primeros en ir a protestar, no los primeros en agachar la cabeza y convertirse en cómplices. ¿O no es así? Ese 5% que estamos hablando no está en los recibos de los cobros excesivos de luz. Y es más, fíjate que me llegó la tarea ahorita de revisar esas listas, porque recuerdo que había salido una lista del alumbrado público que el municipio paga, y por ahí teníamos, incluso en alguna administración, la oficina del PRI, teníamos la luminaria del Atlante, luminarias que paga el municipio y que no tiene por qué pagar el municipio, son de particulares. Incluso habían por ahí algunos predios que no estaban especificados y que habría que ir a ver para ver oficinas de qué expolíticos son, ¿no? Pero también el municipio paga como alumbrado público temas que son de particulares. Y el tema del 5% ya está en debate en los juzgados y como se ha mencionado también los grandes consumidores, como son hoteles, empresas grandes, han ganado los juicios para que les devuelvan ese 5%. Quizás una persona al pensar que es muy poquito dinero para entablar un juicio no lo hace, pero los grandes consumidores todos están ganando esos juicios, ¿no? Entonces ya hay una base judicial para declarar que es inconstitucional ese cobro. Pues sí, porque se supone que con los pagos prediales, con todo aquello que significa los ingresos directos propios del ayuntamiento, ellos deben cubrir este tipo de gastos. De ahí que, por ejemplo, cuando es el 15 de septiembre o en Navidad, pues no tenga validez que digan, no, es que no podemos gastar en hacer una iluminación espectacular con relación a las fiestas patrias o a todo esto, porque pues tenemos que ahorrar luz, pero si ustedes ni la pagan, pero si ni siquiera la pagan, porque díganme ustedes, a diferencia de lo que pasa en otros desarrollos turísticos, en otros países en general, ¿han visto ustedes que sea una obligación o que el municipio ponga la muestra del 15 de septiembre, poner luminarias sobre los héroes, sobre relacionados con la festividad? No. En Estados Unidos su 4 de julio, mire, lo celebran por todos lados y los hoteles se iluminan y acá no pasa nada. Y ahora en diciembre, pues nos hemos ido acostumbrando a que no pongan ni siquiera la carroza de Santa Claus o cualquier tipo de iluminación que resultara atractivo, hasta para hacer el recorrido por la zona hotelera y ver toda esta iluminación de los hoteles, no. Pero tampoco lo hace el municipio. No le da este tipo de satisfacciones a los ciudadanos tampoco, ¿no? Que entran dentro de aquello del pan y circo, porque pues teniendo tantísimos problemas, a lo mejor diría uno, bueno, pues ya ni modo que los quieran solucionar con foquitos, ¿verdad? Pero, pues miren, para el problema de la basura está la Plaza de la Reforma. Hay que convertirla en un basurero. Hay que ir, como en alguna ocasión ya se hizo, a botarles la basura en la Plaza de la Reforma. A ver si llega Inteligencia México y les limpia, ¿verdad? Con un poquito de vergüenza. Habríamos de fijar una fecha y apagar todas las luces, no solamente para demostrarles nuestra inconformidad a los de la Comisión Federal de Electricidad, sino para ver en la calle cuántas luces faltan. Y decirle a la empresa esta, oye, ¿qué pasó? Pues ponle velas, pero ilumina. Sí, no hay una auditoría de cuántas luminarias faltan, cuántas están funcionando, porque
Evidentemente hay zonas de la ciudad que no tienen esa iluminación y deberían ya estar dentro de lo que ya se supone que estaban. Entonces, no hay una vigilancia tampoco en eso. Y bueno, también podría, pues, no utilizar de entrada todas estas camionetas irregulares, propiedad de exgobernadores, ¿eh? También podríamos hacerlo y pues a lo mejor abordar el camioncito o un taxista, ¿verdad? Pero yo creo que los ciudadanos todavía tenemos formas pacíficas de protestar. Y seguirán siendo pacíficas hasta el momento en el que colmen el plato. Porque la ira despertada en las madres de familia, en las hermanas, en las compañeras de escuela, pues no ha sido gratuita, ¿eh? Son muchas las mujeres que han sido asesinadas, los crímenes que no han sido resueltos. Es a todas vistas ya la incapacidad del señor fiscal, al que pues no dejo de calificarlo. Repito, yo no sé si es un buen abogado o mal abogado, lo que sí sé es que es un hombre ingrato, porque pues haber cambiado la ley, haber enfrentado a los abogados del Estado, las críticas, todo para buscar la manera de hacer las modificaciones y darle la chamba, pues tendría que haberle generado una doble responsabilidad que no ha sucedido. Y bueno, del señor Capella, entre que si lo separaron temporalmente o no, si quien ahora se finge como encargado del despacho, sigue siendo lo mismo, es un tentáculo más del señor Capella, lo cual no es difícil. Bueno, pues nos damos cuenta que la ira de los ciudadanos tiene bases y si tantas manifestaciones pacíficas no han dado resultado, pues a veces uno no tiene más que dejar de reconocer que pues la protesta ha llegado ya a su máxima expresión y en esta expresión a la gente ya no le importa, inclusive pues de alguna manera ponerse en la mira de las pistolitas, ¿verdad? Mira, Lilia, el día 9 de noviembre tuvimos aquí en el municipio una protesta que, bueno, derivó en los actos que ya todos conocemos. La gente que estaba ahí, sí, la causa era un tema de un feminicidio, pero veías un enojo de la gente que era reflejado no solamente por los feminicidios, sino porque salen y ven la basura en su casa, van en la calle y ven que el semáforo no sirve, y ven que no camina la ciudad, y estamos en los 50 años de Cancún y es el peor año que le hemos regalado a Cancún. Entonces, ya se está fraguando un hartazgo de la gente. Tenemos manifestaciones el día domingo, el día lunes y el día miércoles. Recordemos que los mexicanos somos muy solidarios y nos unimos, pero siempre queremos que primero alguien vaya por delante y abra el frente. Y en este momento me temo que las feministas son ese frente. Y las feministas son esta punta de lanza en la cual yo veo o pronostico que otros grupos se animen a manifestarse también, porque estamos hartos de que no nos recojan la basura, porque estamos hartos de que no camine el municipio, y esto va a ser un estallido social, lo está haciendo ya. Entonces, pues no veo yo en qué pueda parar, pero parece que solamente así reacciona el gobierno, porque derivado de este día 9 de noviembre, de las manifestaciones que hubieron en el Palacio, esta semana nos la hemos pasado al interior hablando todo el día de tema de agenda de mujeres, de ver cómo hacerle. Entonces, sí funcionan las manifestaciones porque ponen los temas en la mesa. Entonces, parece que el municipio solamente así entiende y parece que solamente así reacciona. Y en ese sentido, pues no me parece para nada descabellado el que vayamos a inundarle. Yo no diría que el Palacio Municipal, porque pues, ¿qué culpa tiene Benito Juárez? Mejor vayamos por allá a otra casita blanca a aventarla, ¿no? Pues algo se tendrá que hacer porque, te decía yo, uno está obligado a decir, porque estás obligado a decir que de ninguna manera respaldas las agresiones
etcétera. Bueno, lo que se está haciendo son pintas a bardas, porque quienes se están manifestando no llevan ni pistolas, ni toaletes, ni nada por el estilo. Van y pintan las bardas en una manifestación ya de hartazgo, de enojo, de ira. De ahí surgen las mentadas de madre, las cancioncitas, todo esto. ¿Por qué? Miren ustedes, contamos las manifestaciones que se han hecho pacíficas. ¿Recuerdan ustedes cómo se llenó todo Paseo de la Reforma acá en la Ciudad de México, protestando por la inseguridad y toda la gente vestida de blanco? ¿Se acuerdan de la Marcha del Silencio? Otros miles y miles de ciudadanos con la boca cerrada, ¿no? Como entonces no había pandemia, pues se pusieron de esta cinta negra o blanca o lo que sea en los labios para manifestar que ya con silencio estaban exigiendo esta seguridad. Oigan, han pasado años. En Cancún se han hecho también manifestaciones en el Ceviche, sobre la avenida Tulum, de gente que reclama se aclaren asesinatos, que ya se luche realmente, que se regrese la seguridad. Y la seguridad va en todo. Hay que tener la seguridad en la salud, que no la cumplen llenando de basura las calles. Díganme ustedes, ¿van a concesionar la fumigación? Todos estos días que ha estado lloviendo, y que sabemos lo que eso significa, y que sabemos que está la influenza tocándonos la puerta y no hay vacunas, ¿verdad? Y que tampoco ya fumigan, y que si los líquidos para fumigar se los tiene que dar la Federación, bueno, pues la señora Lezama que venga a México a exigir sus líquidos de fumigación, y si no que les preste el dinero, porque es la salud de la gente. Así es. Claro, claro, pero es una incapacidad por ir resolviendo los temas, y más el municipio, la agenda es diaria, y los problemas se te van juntando, y no les han dado solución. La gente ahorita, algunos ya ni se acuerdan de la basura, porque ahorita ya están con el feminicidio y con la falta del secretario general, pero sales de tu casa y te acuerdas que la basura no la han recogido. Entonces, esta administración a eso le apuesta, a que a la gente olvide, pero lo único que están haciendo es que la gente vaya llenando el vaso y reviente y se desborde. Y ya hemos visto, como el día pasado 9 de noviembre, el desbordo de la gente que está ya harta de que no le soluciona nada, de que el discurso sigue siendo el mismo, de una presidenta incapaz de decir, sí, reconozco mi error. No es posible que esta administración... Sí, pero con eso tampoco crea usted, creas, José Luis, que vamos a resolver nada, ¿eh? Es como el presidente cuando felicitó al señor gobernador porque ya resolvió el asunto y destituyó a Capella. ¿Eso resolvió algo? No, pero el primer punto es reconocer que estás mal. Y aquí yo no veo una presidenta que reconozca que está mal. Pues yo diría entonces que no es reconocer que estás mal. El primer punto sería pedir perdón por el daño que has causado. Claro, pero bueno, aquí se la pasan echando culpas. Sí, claro. ¿Galaviz? Sí, mira, yo creo que volvemos al mismo punto que hemos estado señalando. La falta de eficiencia política, eficiencia administrativa para atender todo este tipo de situaciones, porque ahorita nos hemos centrado en el tema de concesiones, en la falta de cumplimiento de los concesionarios y que no hay ninguna recriminación ni ninguna vigilancia de parte de la administración. Pero igual en los temas que son competencia de la administración municipal también hay ineficiencias. Estamos viendo que las calles están destrozadas, estamos viendo que no hay una eficiencia en el tema de parques, en el tema de deporte, en fin. Eso sí, hay algunas oficinas muy bien pintaditas, muy bien todo. Eso sí, tenemos un presupuesto de 83 millones de pesos anuales para asesores. ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Qué capacidad tienen esos asesores? ¡Qué barbaridad! Para tener eso. Y ahorita están festinando que están abriendo ya el presupuesto a que los ciudadanos lo aprueben y que hagan un avance de presupuesto participativo
y destinan la cantidad de 15 millones de pesos para que la gente decida qué se va a hacer, pero en ese proceso de decisión les llevan ya las carpetas diciendo, ¿verdad que quieres este puente? ¿Verdad que quieres esta situación? Y obviamente detrás de eso pues ya está el proveedor consentido que va a hacer eso, ¿no? Entonces... ¿Y preguntar cuesta 15 millones? Preguntar no sabemos cuánto les costó porque fue alrededor. No, el presupuesto que supuestamente es para que la gente decida qué hacer el próximo año es de 15 millones de pesos, que significa el 0.004% del presupuesto anual del municipio, que es de Oye, ¿con 15 millones de pesos compran los líquidos para fumigar? Pues también eso ya sería algo que se tendría que hacer. Pero mira, hay municipios que porque aparte lo están festinando como que es el primer municipio que abre camino de presupuesto participativo. Cuando en Nuevo León tienen más de 10 años haciendo este ejercicio y hay bolsas de 100 millones de pesos en municipios muy pequeños que no tienen la cantidad de presupuesto que tiene el municipio. Entonces, que tampoco vengan a decir que son pioneros en un gobierno abierto, porque en eso sí, en la dinámica de la comunicación son muy hábiles, ¿no? Pero para lo que ellos quieren y la forma en que ellos lo quieren decir y con quienes quieren decir. Los medios que les critican, obviamente, pues son medios hostiles que nada más quieren chantajear y pues bueno, eso ya es la historia que ya la sabes muy bien. Sí, es el argumentito de siempre. Bueno, de nueva cuenta, el tiempo se nos ha terminado y tenemos entonces la concesión de la basura, del transporte, ahora que discutimos las luminarias, pero José Luis, don Eduardo, tenemos pendiente y quisiera que siguiéramos tratándolo juntos, si ustedes me lo permiten y si está en disposición de su tiempo y sus tareas. Nos faltan las grúas, nos falta el agua. Son concesiones también. Sí, y fíjate que... ¿Perdón? Perdóname, el destino y la función esencial de concesionar un servicio público es porque tú no tienes la capacidad de resolverlo o porque te implica una erogación y mediante la concesión se va a resolver. Perdón, pero yo no creo que el municipio no tenga la capacidad de comprar 10 grúas y ponerlas a trabajar. ¿Por qué tienes que concesionar eso? Bueno, porque en alguna ocasión me lo confesó Paul Carrillo. Me dijo, no puedo hacer nada porque es un negocio del gobernador. No, pues así pues sí. Entonces, ahora habrá que preguntar, ¿negocio de quién es? Porque se acuerdan que por entonces había una señora Latifa, que era la dueña de las grúas, acá. Y me parece que las empresas siguen siendo las mismas, nada más les cambian el nombre. Sí, ya hay varias empresas que están rolando. Bueno, pero tenemos esto, tenemos la situación de las ambulancias. ¿Cuál? Incluyendo las de la Cruz Roja, que tampoco ahí se hace nada. Y bueno, no. Hay una dependencia que, pues, yo no sé si se convirtió en concesión, el DIF. ¿Qué hace el DIF? Mira, el DIF es un mini ayuntamiento, tiene una vida propia, tiene todos sus bemoles y la verdad es que a título personal yo creo que, bueno, el actual titular del DIF tiene toda la capacidad, tiene una experiencia, el licenciado Flavio, pero vemos una administración falta de programas sociales. Yo no te podría mencionar ahorita 5 porque no lo sé cuáles son, no hay programas sociales para la comunidad. Y viene, según gobernador, un gobierno de izquierda y un gobierno netamente social que dice que primero los pobres, no sé de qué manera lo están haciendo porque no veo yo en la calle ningún programa social, ni siquiera, aunque fuera malo, asistencialista, ¿no? Ni eso hay. Entonces, pues espero que la gente sea inteligente y lo pase factura en las próximas elecciones. Pues sí, porque no hay, en efecto, como bien señalas, programas sociales, pero José Luis, don Eduardo, sí es verdad que primero los pobres, porque fíjense ustedes que la clase trabajadora que tiene que recurrir al Seguro Social, al ISSSTE,
porque obviamente sus recursos económicos son mínimos, los que van al Hospital General, y en particular de estos que acabo de mencionar y que recurren a este tipo de nosocomios, son los que se mueren, y son los pobres, ¿eh? Si los reportes no mienten, y tal y como pues lo informaron de manera muy oficial en el Seguro Social, 8 de cada 10 que se internan mueren, y son de la clase trabajadora. Y del ISSSTE no me diga usted, y bueno, del Hospital General también están sus números, y también, por desgracia, un 80% corresponde a la clase más necesitada. Así que es verdad, primero los pobres, ¿eh? Así ve el desfile rumbo al crematorio, con primero los pobres. Cerramos esto, por favor, con una opinión final sobre la concesión del transporte Galaviz, José Luis Toledo. Sí, bueno, mira, aquí creo que es importante que en el caso de transporte acelerar el diálogo con los concesionarios del transporte público municipal, las líneas, para que por lo pronto ellos tengan una certeza de su concesión y se puede ir resolviendo de manera eficiente el servicio, que pueda ayudar con su servicio a eliminar el mal servicio y problemas que tienen las combis, ¿no? Y ese tipo de situaciones. Y presionar o impulsar a que la administración municipal tome una decisión ante la autoridad estatal sobre ese tipo de servicio, que sabemos que no lo van a hacer porque no hay voluntad para poder enfrentar ese reto ante el gobierno del estado. Pero bueno, es un pendiente más que tendremos que estar vigilando y observando en esta administración. Sí, queda claro que todavía no le interesa a esta administración resolverlo, y digo todavía porque todavía los tiempos electorales van entrando. Si bien los concesionarios, bastantes quejas tenemos todos los ciudadanos de ellos, y son siempre los malos de las películas, pero en este momento me solidarizo con ellos y entiendo que no podemos obligarlos a hacerles una inversión del tren vehicular si no cuentan ellos con la garantía de la concesión. Y esto lo único que refleja es una falta de capacidad de sentarse a dialogar, porque se pueden llegar perfectamente a acuerdos en los cuales podamos solicitar que de todas las rutas que existen, de todos los camiones, perdón, que existen, exista uno por cada ruta que sea con un elevador para personas con discapacidad, y poderles exigir que sean aires acondicionados, y poder exigir las nuevas unidades con una mayor capacidad de pasajeros, para que no tengamos 4 camiones, 5 pasando en la misma minuto por la misma ruta. Y las TTEs, lo único que el municipio puede hacer es o mandarlas a una ruta dentro del municipio. La concesión es estatal, pero el municipio le selecciona las rutas. Las TTEs, mandarlas como alimentadoras a las zonas irregulares o a zonas en donde los camiones de transporte público grandes no pueden entrar. Entonces, esta reingeniería vial se necesita, pero tenemos que dejar de verle el signo de pesos a todas las soluciones de los problemas. Porque cuando anteponen el negocio a la solución, vale gorro y no caminan nada. Entonces, es lamentable, y yo sí creo que hoy Cancún aprende mucho de estas chicas valientes que se atreven a alzar la voz y se atreven a ir a rayar el palacio. Y creo que bastante les tenemos que aprender los que estamos enojados de las otras faltas y fallas de servicios públicos, porque como bien dices, a lo mejor ahí está la solución, no habría que descartarla. ¿Verdad? Pues mire usted, a los señores de las rutas de concesionarios del transporte allá en Cancún, las 4 empresas, este foro ya se les ha abierto en otras ocasiones. Y me parece que si tienen pues la intención de ayudarnos a todos a limpiar nuestro país de corrupción, de deshonestidades, acudan aquí. Vamos exponiendo cuál es su situación, cómo llegarían a un acuerdo,
sería su compromiso, cómo llevarían a cabo pues una modificación al servicio, qué es lo que le exigirían al ayuntamiento, y no den un peso por la concesión, ni un peso. Aclaren, pongan las cartas sobre la mesa. Llevan muchos años operando ahí. Yo recuerdo que la amenaza más clara y abierta fue la del ADO, a quien el gobierno municipal y el estatal pretendían respaldar. Incluso recordemos que ganaron la concesión allá en Chetumal y miren en lo que acabó, en que se quedaron sin camiones. Entonces, tienen aquí un foro abierto. Vamos limpiando. No le den dinero a ningún miembro del ayuntamiento por la concesión. No se lo den a nadie del gobierno estatal. Expongan lo que son sus empresas, lo que tendrían que hacer, sus inversiones, lo que tienen que exigir. Hagan sus modificaciones de rutas. A ustedes más que a nadie también les interesa la movilidad. En fin, expónganle a los ciudadanos cuál es su papel y sus buenas intenciones. Y yo creo que es una forma también de presionar a que ya le paren a tanto contrato leonino y a tanta concesión solamente para llenarse los bolsillos. Quedamos comprometidos para seguir con las grúas. Bien. Galaviz, Toledo. Claro, adelante. Seguimos comprometidos para hablar de la concesión del agua. Bueno, pues entonces seguimos con este mismo panel, esperando que nos acompañe también Eloy Peniche y podamos, pues de alguna manera, ir desmenuzando todo esto que está dañando tanto al polo de desarrollo turístico que tendría que seguir siendo un orgullo para México. Gracias. Buenas noches. That's why I